Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Fernando Pérez Madera, doctorante en educación de la Universidad Pedagógica Libertadores de Venezuela. En esta ocasión les haré una breve explicación de cómo usar el programa Atlas T para analizar datos de índole cualitativo en una investigación. Por lo cual haremos un ejercicio con una investigación ficticia para el proyecto que vamos a analizar. Para realizar el análisis de los datos desde Atlas T, utilizaremos un proyecto denominado MADISA para ejemplificar la utilización del programa y hacer un ensayo didáctico. Es fundamental tener claro que para utilizar el programa tenemos que tener las entrevistas ya aplicadas para poder proceder a cargar en Atlas T. En este sentido, para poder utilizar el programa de forma correcta, deben instalarlo con todos los ajustes de licencia. De no ser así, el programa trabajará en modo demo con limitaciones para el tiempo de su uso. Por lo tanto, es importante corroborar que hizo una buena instalación antes de iniciar con el ensayo. El trabajo que vamos a realizar, en primer lugar, es preliminar, es decir, tenemos todos los documentos que contienen la información recaudada. Después de aplicadas las entrevistas, previo al inicio del programa con Atlas T, como tal, cada investigador deberá tener en una carpeta, en un archivo correspondiente en su computadora, su investigación. Entonces, para este proceso de análisis cualitativo con Atlas T, hemos diseñado 10 pasos para poder realizar el análisis cualitativo. Empezaremos con la creación de un proyecto nuevo y cómo administrar el usuario. 2, cómo agregar documentos. 3, cómo crear memos. 4, explorar y editar documentos. 5, organizar y agrupar documentos. 6, análisis exploratorio con listas y nubes de palabras. 7, citas con unidades de formación. 8, codificación de datos. 9, renombrar, desvincular, arrastrar y soltar códigos. Y 10, codificación automática con búsqueda de texto. En primer lugar, vamos a crear un proyecto nuevo y administrar el usuario. Procedemos abriendo Atlas T y en la ventana de bienvenida, aquí donde les muestro la ventana de bienvenida, hacemos clic en la carpeta crear proyecto para poder crear un proyecto nuevo, crear proyecto, y procederemos a darle el nombre. Luego hacemos nosotros clic en crear. Para colocar el nombre de usuario, hacemos clic en administrar, usuario, nuevo usuario, seleccionamos móvil 46 y renombramos, es decir, colocamos el nombre del proyecto. Luego colocamos nuestro nombre, esto con el propósito de registrarse como investigador principal. Y finalizamos la creación del proyecto haciendo clic en guardar. Es importante que todo lo que hagan en el programa, antes de salir, puedan guardar los cambios. ¿Cómo agregar documentos? Para agregar documentos, primero debo tener en la carpeta contenedora todos los archivos de la entrevista, es decir, la carpeta que tengo guardada en el escritorio del computador. Entonces procederemos a abrir el proyecto y en la pestaña
de inicio, aquí donde les muestro la pestaña de inicio en la parte superior, encontramos una pestaña que dice agregar documentos. Podemos agregar documentos de dos formas. De forma individual, es decir, documento por documentos, y también podemos agregar los documentos agregando la carpeta que contiene el archivo. Entonces, para agregar documentos, buscamos la carpeta contenedora en nuestra computadora y procedemos a buscar los documentos que vamos a agregar a Atlas T. En el explorador de documentos, como le estoy señalando con el mouse, en el explorador de documentos, en la parte izquierda encontramos una pestaña que dice documentos. Si hacemos clic, nos muestra los documentos que nosotros acabamos de montar. Pero antes de eso, para agregar el documento nuevo, procedemos a agregar el archivo, se nos abre la ventana y buscamos el archivo en la carpeta contenedora y le damos agregar. Cuando le damos agregar, el programa nos guarda automáticamente el archivo. En el explorador de documentos, que está acá arriba, en la parte izquierda encontramos una pestaña, esta que les estoy mostrando acá. En esta pestaña dice documentos, dice documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos clic sobre esa pestaña, nos abre o nos muestra el documento que acabamos de cargar y lo podemos visualizar aquí en la pantalla. Mírenlo acá al lado derecho, lo podemos visualizar. Si quiero agregar más documentos, utilizamos el mismo procedimiento que el anterior. Le doy clic en agregar documentos, agregar archivo, busco el archivo en la carpeta contenedora y luego hacemos clic en agregar. Y así agregamos todos los documentos necesarios para hacer el análisis. Cuando ya hemos cargado todos los documentos en la parte superior, acá de la pantalla en la parte superior, se nos despliega un menú. Este menú dice documentos, citas, códigos, memos, redes, vínculos, explorador de proyectos. Se nos abre este menú para tener en cuenta que si yo quiero editar un documento que acabé de cargar, tengo que cargar el documento en formato Word. Si yo quiero modificar el documento, debo cargarlo en formato Word. Por lo tanto, un documento en PDF, que como es de solo lectura, no permite la edición luego de agregarlo a Atlas T. Si queremos agregar toda la carpeta de documentos, que es la segunda forma, hacemos clic en agregar documentos, aquí donde les estoy mostrando, agregar documentos, agrego la carpeta, agregar contenidos de carpeta, seleccionamos la carpeta contenedora y le damos y hacemos clic en agregar. Ya después de agregado, si quiero tener una visualización de todos los documentos, hacemos clic sobre los documentos en la parte izquierda y ahí podemos notar todos los documentos que nosotros acabamos de cargar. También, si damos clic sobre documentos, acá en la barra de herramientas, clic sobre documentos, se nos abre todos los documentos que nosotros agregamos a Atlas T y en el espacio, ¿verdad? De cada documento se nos abre una ventana para poder, del lado derecho, para poder insertar los comentarios de ese documento. No olvidemos guardar antes de salir del programa. Para la creación de memos, un memo es una anotación que el investigador hace en la medida que realiza el análisis e interpretación de los datos o la información cualitativa. Para la creación de un memo, realizamos el siguiente procedimiento. Hacemos clic en crear entidades, acá donde les muestro con el mouse, crear entidades.
en la barra de herramientas, crear entidades, que se encuentra aquí, donde le estoy señalando. Damos clic en crear memo, y le damos el nombre. En este caso, colocamos como nombre del memo el propósito de la investigación o del análisis. Luego que escribamos el nombre, le damos clic en crear e inmediatamente se nos despliega el visualizador de memo. Para la creación de los memos o para la creación de un memo, hay que tener en cuenta que se debe insertar la fecha y la hora. Se encuentra aquí en el icono que le estoy señalando con el mouse del lado derecho. Para iniciar con la planificación del memo, debo insertar la fecha y la hora de creación del memo. Aquí le damos clic en insertar fecha y hora, inmediatamente se nos coloca la fecha y la hora en el cual nosotros empezamos a crear nuestro memo. Luego escribimos las anotaciones del análisis, como por ejemplo, tenemos aquí trabajo preliminar, organización de la información, nivel textual de análisis. Son anotaciones sobre el análisis y le damos clic en guardar. En la parte izquierda de la ventana podemos visualizar, aquí de la ventana podemos visualizar la cantidad de memos también que hemos creado. También podemos crear un memo haciendo clic derecho sobre él. Es decir, clic derecho del mouse y escogemos la opción crear memo y hacemos el mismo procedimiento. Agregamos la fecha, agregamos la hora y agregamos las anotaciones que surjan del análisis de los datos. Si vamos al administrador de memos en la parte superior que está acá arriba, administrador de memos, si hacemos clic sobre el icono, nos muestra la cantidad de memos guardados o creados. Y si le damos clic en alguno de ellos, podemos visualizar lo que contiene el memo. Y al lado derecho de esa ventana hay un espacio por si deseamos insertar algún comentario adicional del memo. No olvides guardar antes de salir. Para explorar y editar documentos, para visualizar los documentos que hemos incorporado a Atlas-T, aquí en la parte izquierda del explorador del proyecto, como pueden ver, hay una pestaña que dice documentos, es decir, hay 22 documentos que yo subí a Atlas-T para poder hacer el análisis. Entonces, para visualizar los documentos lo podemos hacer en la parte izquierda de la ventana, aquí donde les estoy señalando, en el explorador de proyecto. Para explorarlo, hacemos doble clic sobre el documento. En este caso, le hacemos doble clic al documento D1JC sobre el documento y se muestra en la pantalla principal la visualización del documento, aquí como lo estoy mostrando. Recuerdo que los documentos se pueden editar desde el programa. Pueden agregar textos, pueden agregar negritas, pueden corregir, pueden subrayar, en fin, pueden modificar el texto. Ojo, se editan los documentos que están en formato Word. Los PDF, como son de solo lectura, no se pueden editar ni modificar. Recuerda guardar antes de salir. Para organizar y agrupar los documentos, nos dirigimos al administrador de documentos. Haciendo clic sobre documentos, en la pestaña izquierda del programa. Aquí donde les estoy mostrando, clic sobre documentos en la parte izquierda del programa y se podrá visualizar todos los documentos agregados al ensayo. Si le hacemos clic sobre uno de esos documentos, por ejemplo, le hago clic a D1JC sobre esos documentos, se nos abre una vista previa del documento. En la parte inferior
también se puede mostrar una ventana por si nosotros queremos insertar o agregar algo a ese documento. Si queremos agrupar los documentos con características similares en su contenido o estructura o que tengan las mismas categorías o propiedades, seleccionamos los documentos a agrupar y los arrastramos hacia el lado izquierdo donde están los grupos y soltamos. Luego colocamos el nombre del documento y hacemos clic en crear y así visualizamos el grupo creado en la parte izquierda de la pantalla. Aquí están en los documentos y podemos más abajo visualizar los grupos. Análisis exploratorio con listas y nubes de palabras. Para hacer un análisis exploratorio de los datos se pueden hacer de dos formas: a través de una nube de palabras o a través de una lista de palabras. Para realizarla nos dirigimos al explorador del proyecto. Aquí estamos en el explorador del proyecto, que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Seleccionamos el documento. Por ejemplo, selecciono el documento 4LM. Seleccionamos el documento y haciendo clic derecho sobre el documento, seleccionamos lista de palabras. Y se puede visualizar en la pantalla, aquí al lado derecho, luego que coja la lista de palabras, se puede visualizar en la pantalla todas las palabras que se encuentran en el documento, clasificados de acuerdo a la frecuencia que nosotros deseamos. Es decir, las palabras que mayor frecuencia tienen o las que menos frecuencia tienen, yo las puedo organizar de la forma en que yo quiero. Para tener en cuenta, hay que tener claro que solo nos interesa para el estudio cualitativo las palabras, más no los conectores. Es decir, yo puedo eliminar o excluir esos conectores lingüísticos de la lista de palabras. Por lo tanto, para poder excluirla, podemos hacer clic en exclusión. En exclusión, seleccionamos el idioma acá arriba, donde dice lista de palabras, hacemos clic en excluir, escogemos el idioma, en este caso español, ¿verdad? Para poder excluir esos conectores. También podemos excluirla haciendo clic derecho sobre el conector, es decir, sobre la palabra, hacemos clic derecho y damos clic donde dice agregar a lista de exclusión. Seleccionamos el idioma, ¿verdad? Así como le había dicho en el paso anterior. Por otro lado, también podemos trabajar con varios documentos a la vez. Es decir, seleccionamos los documentos y podemos visualizar cómo se crece la lista de palabras. Hay que recordar que si queremos saber el contexto donde se encuentra la palabra, podemos hacer doble clic sobre la palabra y se nos despliega una ventana en donde podemos observar el texto donde se ubica esa palabra. Para realizar el análisis exploratorio con una nube de palabras, seleccionamos el documento. Seleccionamos el documento, supongamos D4, documento 4 aquí en la pantalla, LM, seleccionamos el documento, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción nube de palabras. Nube de palabras. Y se puede visualizar, así como se lo estoy mostrando, se puede visualizar aquí en el lado derecho, se puede visualizar la nube de palabras que tienen mayor frecuencia. Esto quiere decir que entre las palabras sean de mayor tamaño, la frecuencia es más alta. Por otro lado, podemos hacer la nube de palabras con más documentos a la vez. Es decir, yo puedo ir seleccionando más documentos para poder hacer la nube de palabras. Y la nube de palabras irá creciendo a medida que yo voy anexando más documentos. Sin embargo, podemos incluir más palabras en la nube haciendo clic en la pestaña solamente y crear una nueva lista de palabras. Es decir, yo puedo crear una nueva lista de palabras
haciendo clic en la pestaña, crear nueva lista de palabras y así agregamos todas las palabras que nosotros queramos en el estudio. Recuerdo guardar antes de salir. Citas, comunidades de formación. Para crear citas, nos dirigimos al explorador del proyecto que queda en la parte izquierda de la pantalla y seleccionamos el documento. El documento aparecerá en la pantalla de visualización, es decir, del lado derecho. Hacemos el documento, cuando ya aparezca en la pantalla de visualización, buscamos los fragmentos del texto, las frases o las oraciones de mayor relevancia y los subrayamos. Luego que subrayemos el texto, hacemos clic derecho sobre el subrayado y seleccionamos crear cita libre. Y así lo repetimos a todo el documento de análisis. Y se nos van creando las citas libres en el documento. Si queremos observar las citas libres creadas, nos podemos dirigir al administrador de citas, allá en la parte superior, administrador de citas, y podemos visualizar la cantidad de citas creadas en el documento. También podemos anexar algún comentario a la cita, encontrando en la parte inferior un cuadro que dice comentario. Ahí podemos insertar un comentario a la cita, ¿verdad? Y le damos clic fuera de la cita. Cuando le hagamos clic fuera de la cita se guarda correctamente, automáticamente en Atlas TI. Quiere decir eso que para poder guardarlo en el programa debo darle clic fuera y la cita quedará guardada automáticamente. Bueno, codificación de datos. Para codificar datos en Atlas TI, primero hay que crear la cita libre, es decir, el paso anterior. Para hacer la codificación de datos, primero hay que hacer la asignación de códigos. Procedemos a ubicarnos en el documento, por ejemplo, D1, documento 1JC, que está aquí en la pantalla. Ubicamos en el documento donde creamos la cita y buscamos en cada cita las palabras más relevantes que nos puedan servir de códigos. Por lo tanto, hacemos clic derecho sobre la cita seleccionada y escogemos o hacemos clic en asignar código. Inmediatamente se nos abre esta ventana que les estoy señalando, donde vamos a ir escribiendo los códigos o las palabras que nos puedan servir de códigos. Luego que escriba la palabra, hacemos clic en el botón más que queda aquí al lado derecho que les estoy mostrando para poderla agregar como código. Y así sucesivamente hacemos con todas las citas del texto. Si cerramos la ventana, observamos que la cita queda con todos los códigos asignados, visualizándose al lado derecho. Al lado derecho de la cita, ahí queda en un cuadro los códigos que nosotros hemos asignado a esa cita. Otra forma de asignar el código es en la forma de en vivo. Esta se realiza cuando la palabra encierra todo el texto, es decir, cuando la palabra encierra todo el significado del texto. Esta se realiza subrayando la palabra, luego hacemos clic derecho sobre el subrayado y escogemos codificación en vivo. Y así sucesivamente a todas las citas. No olvidemos guardar antes de salir. Para renombrar, desvincular, arrastrar y soltar administrador de código, en primer lugar, después de haber creado los códigos y de pronto tuvimos alguna equivocación, podemos renombrarlo, lo cual hacemos clic derecho sobre el código y escogemos la opción renombrar, por lo que se abre una ventana con el nombre del código, podemos corregir y podemos guardar.
Para desvincular el código, de pronto que no tiene ninguna relación con la cita, nos equivocamos y ese código no tiene ninguna relación con la cita, hacemos clic derecho sobre el código y seleccionamos desvincular. El código se desvincula de la cita, mas no se borra. Hay que tener claro estos dos términos, borrar y desvincular. Cuando el código se desvincula, se borra del ensayo, más se borra de la cita, más no del ensayo. Pero si yo lo borro, este desaparece definitivamente del proyecto que yo estoy analizando en Atlas-T. Por otro lado, otra forma de administrar el código es arrastrando la cita hasta el mismo código. Para esto nos dirigimos al menú inicio, acá en la barra de herramientas donde les estoy mostrando, en el menú inicio, luego nos vamos al explorador del proyecto que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla y hacemos clic donde dice código. Seguidamente me ubico en la cita, hacemos clic derecho y arrastro sin soltar la cita hasta el código de mi elección. Es preciso recordar que puedo insertar un comentario al código haciendo clic sobre él. Se me abre la ventana del comentario que queda en la parte inferior. Escribo el comentario respectivo del código y guardo antes de salir. Por último, la codificación automática con búsqueda de texto. Para hacer una codificación automática, hacemos clic en buscar y luego codificar. Seguidamente le damos clic en la pestaña búsqueda de texto y se nos despliega una ventana donde aparecen todos los documentos, por lo cual yo puedo seleccionar uno de ellos y seguidamente le hacemos clic en continuar y buscamos las palabras. Es decir, pueden ser en la frase, en los párrafos, en las oraciones. Entonces hacemos clic en la frase, luego escribimos la palabra o las palabras, en este caso unidas con las conjunciones y o. Escribimos las palabras unidas y o. Luego seleccionamos en el cuadro de terminación inflexible y por último le damos clic en mostrar resultados y aparecerá el documento donde tenemos las palabras. Hasta aquí son los 10 pasos que hemos diseñado para un ensayo de un análisis de datos cualitativos con Atlas-T. Conclusiones acerca del ensayo. Atlas-T es una herramienta esencial que puede ser de gran utilidad en las investigaciones cualitativas. Permite a los investigadores analizar diferentes datos de manera eficiente, profunda, rigurosa, que conducirán a resultados de mayor rigor, calidad e impacto en la investigación. Gracias a la herramienta Atlas-T, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. Primero, se puede organizar y gestionar eficientemente los datos. Segundo, se puede hacer con Atlas-T un análisis profundo y detallado de los datos cualitativos que pretendemos analizar. Tercero, se puede ahorrar mucho tiempo, ya que este mejora la eficiencia del análisis de los datos cualitativos. Porque si no utilizamos Atlas-T, tenemos que hacerlo manualmente y eso nos lleva una cantidad de tiempo. Y por último, mejora la calidad de la investigación. Entonces, esto ha sido un ensayo que hemos hecho para que usted pueda tener las nociones de cómo utilizar Atlas-T en el análisis de datos cualitativos.